Este martes en la Comisión Tercera del Senado, el congresista Gustavo Bolívar, quien también preside esta organización, se enfrentó con su homólogo Miguel Uribe. Los congresistas que pertenecen a esta comisión estaban en una rendición de cuentas semestral del Banco de la República. Sin embargo, todo se tornó polémico cuando Bolívar exigió que apagaran el micrófono de Miguel Uribe en su intervención. Esta denuncia corrió en el día de ayer como pólvora en redes sociales. Toda esta discusión se originó porque el senador Falsario Bolívar reconoció en plena Comisión Tercera que no se podía acabar con la corrupción en este gobierno petrista y más bien dijo que sería disminuida en sus justas proporciones, atribuyéndole esta frase al expresidente Julio César Turbay, abuelo del senador uribista Miguel Uribe. Frente a ese argumento, Miguel Uribe le respondió que el gobierno de Gustavo Petro, que si bien está comenzando, debemos esperar cómo irán brotando los escándalos de corrupción, y también dijo el senador Uribe que le sorprendía que con la misma frase que atacó a su abuelo durante muchos años, ahora le parece que está bien y que sí la puede utilizar para justificar la corrupción que sigue corcomiendo a este país. También dijo el senador Uribe que dejan claro que no está de acuerdo con la corrupción, pues no debe ser tolerada desde ningún punto de vista. Veamos lo ocurrido. Además que hay otros 3 ítems que muchos no van a tener en cuenta, pero nosotros los optimistas sí, y es que va a disminuir la corrupción de pronto a las justas proporciones, como hablaba el abuelo aquí de nuestro senador Uribe. Vamos a bajar la corrupción, digo que de pronto a las justas proporciones, como decía el doctor Turbay, porque definitivamente mucha gente se burló de esa frase, pero es que traer la corrupción a ceros ya nos dimos cuenta que es casi imposible, de modo que nosotros vamos a bajar esa corrupción. Claro, no, que mucha gente se burló de la frase de Julio César Turbay de bajar la corrupción a su justa proporción, pero tenía razón, es imposible bajarla a cero. Nosotros la vamos a bajar un poquito más abajo de sus justas proporciones, porque tenemos un gabinete con gente honesta, tenemos funcionarios que incluso ustedes se han dado cuenta que nos hemos demorado en nombrarlos, pues yo me meto ahí como si fuera gobierno, pero el presidente de la República ha tenido mucho cuidado en analizar las hojas de vida, porque queremos que la mayoría de funcionarios le cumplan al país con esa promesa de cambio, y parte del cambio es disminuir la corrupción. Pero hay réplica sobre sí, con lo que usted dijo, pero antes quiero dejar claro que voy a hacer una referencia frente al porque tú tienes otra intervención, tranquilo. De acuerdo, voy a hacer mi réplica, solo quiero decir a todos los que están aquí que voy a referirme de fondo frente a lo que hoy estamos hablando cuando me corresponda. Era eso lo que iba a decir, ahora le quiero contestar. Me sorprende y celebro que usted entonces ahora, después de utilizar esa misma frase para descalificar a mi abuelo durante años, hoy diga que tenía razón, pero yo creo que se equivoca, y se equivoca usted, porque cuando mi abuelo fue presidente y planteó eso, que fue, digamos, que no me corresponde ni juzgar, ni evaluar, ni defender, pues estábamos hace 40 años, o 50, casi. Hoy me preocupa que usted, como defensor de este gobierno, diga que pretenden reducir la corrupción a sus justas proporciones o incluso algo menos, porque estamos en 2 momentos históricos. Hoy tenemos la tecnología que en ese momento no había, y tenemos la capacidad para acabar la corrupción y llevarla a cero. Y ojalá ese fuera su compromiso, que dice usted su causa de vida. Hoy me sorprende que el supuesto defensor de la corrupción venga a asegurar que van a ser tolerantes con un poquito de corrupción. Juan Pablo Gallo, senador, ahora resulta que nos dicen que de pronto un poquito de corrupción sí. Y me preocupa porque además ese fue el talante de Gustavo Petro cuando fue alcalde, que decía en mi alcaldía se roban la plata por las esquinas, decía. Es decir, no, pues gracias que no se la roban por la puerta principal, sino por las esquinas, decía Gustavo en ese momento. Y ahora resulta que el señor defensor de la corrupción y a Dalí entonces de este gobierno nos asegura que no, que aquí corrupción sí va a haber en este gobierno, que poquita, pero que va a haber. No, a mí me preocupa, es que la corrupción hay que acabarla de tajo, le cuento. Y le cuento que rechazo cualquier manifestación de corrupción, pero además que nuestro trabajo desde el Centro Democrático va a ser hacer esfuerzos para que eso no sea así. Lamentamos la corrupción del pasado, toda, de cualquier color político, no nos gusta la corrupción, pero aquí no vamos a estar dispuestos a aceptarla. Y además me preocupa, porque si usted mira el nivel de personas que están nombrando en buena parte de los cargos, no solamente imputados, no, embajadores varios, pero
hay personas que no tienen ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la experiencia necesaria. Y seguramente ustedes están comenzando, pues ya veremos cómo va a ser los escándalos de corrupción en un gobierno que además ha demostrado que no está preparado para gobernar. Pero solo para decirle que me alegra que usted, y me sorprende que usted entonces ahora resulta que con la misma frase que ataca a mi abuelo durante años, ahora le parece que la puede utilizar, pero lo que sí le dejo claro es que yo sí no estoy de acuerdo. La corrupción a cero. Okay. No, pero sí quiero hacer un comentario con todo el derecho. Está hablando quien apoyó el gobierno de los 70.000 millones de Mintic, de los 500.000 millones de robo a Locat, que usó la SAE para entregarle a los políticos. No, si va a hacer el debate se baja. No, si se va a hacer el debate se baja de allá, pero usted no va a utilizar no. ¿Dónde me tengo que bajar, por favor? ¿Me le cierran el micrófono, por favor? No, yo estoy cumpliendo, pero que usted está diciendo mentiras acá. Yo no estoy promoviendo la corrupción. Quiere hacer el debate, lo hacemos, pero usted no puede. Yo no estoy promoviendo, estoy diciendo que es muy difícil combatirla porque acaban de pasar un gobierno la sesión donde hubo un sobrecargo en Reficar de 14 billones de pesos y se robaron el dinero y por eso que el uribismo eso no era es corrupción. Tiene la palabra la doctora Clara, por favor. Posteriormente se tocó el tema de la inflación y las causas por las cuales este gobierno tiene sumido al país con un alza del dólar que según estimaciones y después de la reunión de la Reserva Federal estadounidense a mediados de diciembre se calcula que el dólar tocará precios muy por encima de los 5.000 pesos. Veamos. Disculpe, yo soy el que ordeno aquí el debate. Cuando el Centro Democrático uno medio toca el partido, ahí saltan los 20 en plenaria y piden, pero mencionó un gobierno. Mencionó la Yo le voy a dar la palabra, no tiene por qué pelear. Es que no necesitan hacer show. Tiene la palabra por 2 minutos exactos, así como los usó. Yo quiero simplemente dejar, porque aquí han hablado entonces que antes estuvo todo mal y ahora todo se va a arreglar, solamente para decir que gracias al gobierno que estaban criticando, es que gracias a buena senda de crecimiento, gracias a esas buenas medidas que se tomaron para un momento de crisis mundial y de las peores decrecimientos, como les gusta hablar a ustedes, se tomaron buenas medidas para lograr una reactivación y un buen crecimiento económico. Y tanto así que el ministro de Hacienda en los debates de presupuesto reconoció que gracias a ese buen manejo de la economía se ha obtenido un buen recaudo tributario que permitió una adición presupuestal para el presupuesto 2023 de más de 14 billones de pesos. Y que eso se va también para inversión, porque así se destinó. Y gracias a ese buen manejo, es que también se redujo lo proyectado en déficit fiscal, lo estimaba obtenerlo en el 2027. Se redujo la deuda en lo que se estimaba tenerlo en 10 años. En solo 2 años se redujo lo estimado en deuda y déficit fiscal. Ojalá que nos han dicho, porque nos hablaban de una reforma tributaria del presupuesto general de la nación y nunca nos hablaban de cuánto iba para el ajuste fiscal. Nunca nos dijeron cuánto iba para el ajuste fiscal. Y después nos salen que es que los 20 billones van toda para política social, pero ahora ya no. 2 billones van para el sur. Tiene ahora la palabra. Yo ya termino. Son 2 minutos le di a todos. 30 segundos. De los 20 billones ya no es para política social. Resulta que 2 van para el SOAT. Entonces ya no es política social. Y así va a ser de a poquitos que lo van a ir destinando para otras cosas. Entonces, ¿qué es para política social y qué es para ajuste fiscal? Pero tiene la palabra Miguel Uribe. Pero presidente, dimos 2 minutos a Clara porque tengo que darles más, hermano. Es que tengo otro punto del orden del día. 30 segundos y termino, ya, 30 segundos. ¿Cuánto va para ajuste? ¿Cuánto va para gasto social? Porque si vamos a reducir el déficit para el próximo año, lo estimado y lo que está presupuestado, lo celebro. Y celebro que esos 117 billones pues vayan para inversión, para que eso ayude a jalonar un crecimiento, porque ojalá crezcamos. Hacía poco, pero crezcamos. Listo. Miguel Uribe, 2 minutos.
No, yo le pido que me respete, por favor. O sea, tampoco, presidente, yo no quiero comenzar, presidente, le estoy hablando. No, pero 2 minutos de réplica le di a la doctora, óigame, 2 minutos le estoy dando a cada uno. No le estoy poniendo problema. Óigame que le estoy diciendo. Tengo aquí a una funcionaria del gobierno murmurándome, diciéndome cosas. Usted también tiene al lado a una persona que no debería estar ahí. Que también le murmura. Es que no le estoy cuestionando que esté sentada. Lo que le estoy pidiendo es que me respete y que por favor guarde silencio. Yo no le estoy diciendo que se quite. Entonces relájese, que yo no le estoy, o sea, relájese, tranquilo. Bueno, tiene 2 minutos ya. Serénese. Entonces, mire, Clara, usted es bastante imprecisa en sus apreciaciones. Si quiere hablar de déficit de cuenta corriente, hablamos. Perú no solamente tiene el mismo déficit que tenemos nosotros, Chile tiene 2 o 3 puntos más y no han tenido la devaluación. Entonces eso es una mentira decir que eso es lo que se correlaciona con la devaluación. Pero además, con ese mismo déficit que tenemos hoy, en el primer semestre del 2022 se apreció el dólar colombiano. Pero mire, yo aquí vengo con cifras, he presentado cómo varios indicadores han demostrado que hay más riesgo país, y yo lo que planteo es, esta es la oportunidad para que recomponga el rumbo el gobierno. Segundo, la confesión que aquí hizo el senador Bolívar también vale la pena destacar, cuando dice el próximo año tendremos un presupuesto de 116 billones para inversión, y entre esos incluye, ojo, senador Gallo, los 20 billones de la reforma tributaria. Quiere decir que no hay un solo centavo de esos 20 billones para cumplir con los compromisos fiscales, como en alguna oportunidad se sugirió, y fue parte del debate aquí, recordará al senador Gallo y el senador Garcés, por ejemplo. Así que es una buena confesión para entender, y ya lo decía Fitch Ratings hace unas semanas, cuando además dejó claro que no iban a cambiar las perspectivas fiscales para el país. Así que no solamente no vamos bien, sino que de acuerdo a lo que nos cuenten vamos a ir peor.